Castillo de la Luz es para nosotros uno de nuestros proyectos más queridos, probablemente porque también ha sido uno de los proyectos más largos y complejos en los que hemos participado, de los que hemos construido. Se trata de la primera fortificación de las Islas Canarias y, por supuesto, eso también es muy atractivo por parte del proyecto, ser capaces de trabajar en un edificio tan importante como consideramos que es este. Además, es un proyecto difícil, puesto que es un proyecto que nació sin un uso claro. Comenzó como el Museo del Mar y terminó siendo la Fundación Martín Chirino. Me gustaría en este momento también poder referirme un momento a Martín Chirino, un gran artista y una persona que admiré profundamente, que sigo admirando ahora y con la que tuve una relación increíble. Me alegro de que el museo haya podido acabar siendo la fundación de las obras de un artista tan importante como es para Canarias. Volviendo al castillo, la imagen que estamos viendo es una imagen de archivo. He dicho, el castillo es la primera fortificación de las islas. Estuvo actuando como fortificación durante muchos siglos, hasta principios o finales del siglo XVIII, en el que cayó en el olvido y en el desuso y quedó en una situación de semirruina o en un estado de abandono, hasta que en 1941 se le declaró monumento. La imagen que vemos en el castillo ahora, vemos que es un castillo de mar. Se construyó sobre una pequeña isla que en las horas de pleamar el castillo quedaba completamente rodeado de agua. Para intentar entender cómo fue el castillo y cómo entender la situación que tenía, nosotros buscamos mucho en los archivos. La planta, el castillo, el concepto de cómo se creó el castillo fue a través de una serie de recintos. No se construyó de una sola vez, primero hubo un primer torreón, más tarde unas segundas murallas, posteriormente otras terceras murallas, hasta que llegó a la imagen de nuestros días. Buscamos no solamente en archivos, no solamente buscábamos planos antiguos, sino también encontramos fotos. La imagen que estamos viendo ahora, que podemos ver que la encontramos en el Museo Canario, una preciosa imagen, una foto en la que vemos al castillo como estaba en la playa rodeado de mar, en el que podemos ver la situación que tenía rodeado de barcos y cómo estaba realmente en ese momento, tal como el castillo debió construirse o como se debió ver al inicio de su construcción. Estas imágenes a mí me gusta verlas, me gusta ponerlas porque me parece que nos trasladan al momento en el que el castillo se construyó, y también es interesante en una obra como esta ver estas imágenes en las que vemos esta barca al lado del castillo y luego esta imagen aérea en la que vemos la situación actual del castillo, que está a más de 150 metros del mar y en una situación en la que actualmente no se puede ver el mar. Creo que son unas condiciones especiales en las que podemos ver el crecimiento, no sé si controlado o descontrolado, pero desde luego crecimiento que tienen las ciudades alrededor de estos monumentos y el hecho además de que un castillo de mar quede completamente rodeado por la ciudad. El castillo tuvo una primera rehabilitación en el año 60, en el que, como consecuencia de que la ciudad había crecido a su alrededor, se le añadieron unos elementos que el castillo nunca tuvo, como por ejemplo vemos en esta imagen un foso perimetral. Posteriormente, nosotros ganamos el concurso que se convocó, creo que en el año 99, y ganamos el concurso para la rehabilitación completa del castillo. Lo primero que nos planteamos fue entender cuál había sido su origen, y por eso seguimos buscando en estas imágenes de archivo. El castillo tiene una planta cuadrada, como decía inicialmente, se originó en un primer torreón. A partir de ese primer torreón se crearon unas murallas alrededor del torreón como un paseo de ronda, murallas bajas que no tenían gran capacidad defensiva. Años más tarde, alrededor de esas murallas se levantaron unos muros más altos simplemente para ampliar la capacidad defensiva del castillo. Entre el torreón inicial y esos muros que se levantaron posteriormente se hizo un relleno de tierra. Entendiendo esta situación y a través de maquetas, lo que nosotros planteamos fue recuperar todas esas imágenes iniciales y toda esa presencia inicial que tenía el Castillo de la Luz. Primero, su altura inicial, creando una plataforma a su alrededor, de forma que se pudiera ver de la misma manera que se vio cuando se construyó. Y después, eliminando ese terreno, esa tierra que se rellenó, ese relleno
que había entre el torreón y los muros posteriores. Esto se ve probablemente bien reflejado en esta planta, en la que toda la zona oscura es la zona de relleno, la zona clara es la zona habitable en un principio, y en esta segunda planta en la que nosotros lo que planteamos fue eliminar ese terreno. Lo que vemos aquí en esta segunda planta son los muros exteriores, la imagen del castillo ahora, y una muralla, la muralla de Ronda, que apareció y que nosotros mantuvimos y restauramos con ayuda de un equipo de arqueología que estuvo trabajando durante las obras del castillo. También lo vemos muy bien en sección, vemos cómo aparece, una vez eliminado el terreno, el torreón inicial, que se puede ver por primera vez después de 500 años cuando quitamos ese terreno, y esas segundas murallas, las murallas del Camino de Ronda, posteriormente tapadas por las murallas, los muros que vemos del castillo ahora y que es lo que vemos actualmente. Con este planteamiento nosotros decidimos rehabilitar el castillo en toda su historia, de forma que de alguna manera el castillo también pudiera ser la imagen de su propia historia, que se pudiera de alguna manera exponer a sí mismo. Por ello nos planteamos una restauración en la que no incidiésemos de ninguna manera en los elementos originales que habíamos descubierto del castillo. Como rehabilitación se trataba de crear un museo, había unos espacios que necesitábamos incluir en un museo actual que no podíamos de ninguna manera meter en el pequeño espacio que teníamos entre los muros, y por lo tanto en el proyecto planteamos un pabellón exterior que recogía tanto las instalaciones, los baños, la entrada, las taquillas y una sala de usos múltiples. Pabellón que, como vemos en la maqueta, se situaba en esa altura entre la plataforma inicial cuando se construyó el castillo y la altura que en este momento tiene la ciudad. Un pabellón que nosotros planteamos como una gran losa flotante, una losa a la altura de la ciudad que hace la cubierta del pabellón y que enmarca toda la imagen del castillo. De esa manera se entra a través del pabellón, se llega a la zona de las taquillas y es en esa zona donde se enmarca el castillo que veremos posteriormente. También en la sala de usos múltiples llegamos a ella y sigue la losa rematada con un vidrio para poder aislar la sala del exterior, pero que sigue captando la imagen del castillo. Aquí también vemos ese concepto al que me refería en un principio, la idea de que el castillo se creó a través de una serie de recintos. El primero fue el torreón, el segundo la muralla de Ronda, el tercero los muros posteriores y el cuarto lo quisimos plantear nosotros con un muro exterior, con una valla exterior que permitía aislar ligeramente el castillo de la ciudad, de forma que se pudiese contemplar el castillo desde la plataforma y poder revivirlo o reconocerlo por algunos instantes o algunos momentos, la primera vez que lo vemos, de la misma manera en la que se construyó. Los materiales, y aprovecho a introducir los materiales ya hablando de esta primera valla perimetral, los materiales básicamente que utilizamos fueron externos al castillo, fue el acero cortén y losas de hormigón blanco. El acero cortén porque es el material que nos permitía utilizarlo en esos elementos como por ejemplo el ascensor, que teníamos que incluir en un castillo por el acceso de minusválidos y que el castillo fuera completamente accesible, pero que siempre planteamos como un elemento que si en algún momento hubiera que desmontarlo, el castillo no se hubiera visto perjudicado, es decir, son elementos desmontables que permiten luego recuperar la imagen del castillo. Todas las carpinterías hechas también de acero cortén y todos, tanto las carpinterías exteriores como las interiores, establecemos esos recercados de cortén que nos permiten el conocimiento de estar pasando de un espacio al siguiente. Los torreones que se utilizaban como prisiones también recercados en sus huecos por ese acero cortén. En los elementos interiores mantenemos la piedra donde existió la piedra y en esos lugares en que la piedra nunca fue pensada para ser vista, puesto que iba a estar ese relleno de tierra, lo planteamos con un estuco blanco, de color claro. Nuevas losas de hormigón blanco que no llegan a tocar los muros del castillo y que permiten la entrada de la luz, son las que rematan las cubiertas. Si vamos luego al espacio central, el espacio central es ese nuevo espacio en donde todas las distintas etapas de la construcción del castillo conviven a la vez.
el primer torreón, la segunda muralla, la tercera muralla. Nosotros, ese es el espacio al que establecemos una comunicación perimetral a ese espacio que nos permite recorrer el museo, siempre teniendo este espacio central como punto de orientación principal. Y es aquí, en este espacio, donde también incluimos las primeras esculturas de Martín Chirino, espacio que él mismo eligió y que fue con nosotros cuando él eligió las esculturas y las piezas que iba a poner en cada uno de estos lugares. Espacio que, como vemos aquí también, nos permite ver la rehabilitación tanto de la torre, he repetido la torre, las murallas anteriores, y ese nuevo recorrido hecho también en un material como el acero cortén y que también permite en cualquier caso ser desmontable y volver a recuperar el castillo tal como fue en los momentos iniciales. Con Martín Chirino caminamos y vimos muchas veces el castillo y pensando probablemente esta pieza, este sea el lugar de esta pieza, vamos a ver cómo se ve la perspectiva desde un lugar, desde otro lugar, y fue con él y con todas las personas que le acompañan en la Fundación y que siguen manteniendo la Fundación viva en este momento, con el que planteamos cómo organizar sus piezas alrededor de los distintos espacios del castillo. Una de las piezas que personalmente para mí me resultan que más me gustan, por decirlo de una manera más clara, es la pieza que aparece colgada en uno de los torreones del castillo, y creo que es una manera bonita de terminar de ver este espacio interior y volver a salir al exterior del castillo, en el que sí que quiero destacar que hicimos una habilitación de la piedra con mucho cuidado, en el cual incluso estuvimos experimentando con distintos morteros hasta conseguir dar con el color adecuado para poder hacer el recercado entre las piedras. Y bueno, no puedo más que dar las gracias por la oportunidad que hemos tenido a la hora de poder trabajar en un sitio como este.